Este es otro momento académico para disfrutar de la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Oyentes de Unipiloto Radio, muy buenas tardes. Bienvenidos a Debate Capital, espacio abierto e independiente para la reflexión de los temas de la actualidad política, social y territorial de la ciudad de Bogotá. Un espacio para los bogotanos de verdad en la radio universitaria, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Dirección Leonardo García. Coordinación Manuel Rubiano. Cuanto más logra usted aumentar el miedo a las drogas, el crimen y los inmigrantes, más controla usted a la gente. Noam Chomsky, lingüista, filósofo y activista estadounidense. Creo que el Islam nos odia. Donald Trump, empresario y presidente de los Estados Unidos. Buenas tardes a todos los amables oyentes que a esta hora de la tarde nos acompañan al otro lado de la señal radial. Como todas las semanas, les damos la cordial bienvenida a nuestro programa Debate Capital, un espacio para los bogotanos de verdad, interesados en otros puntos de vista y en opiniones independientes. Les recordamos que las opiniones aquí expresadas no reflejan el punto de vista de la Universidad Piloto de Colombia o de sus directivas. Hoy nos acompañan en la producción Juliana Núñez, en la investigación y producción periodística Alejandra Rivera Manrique y Wendy Contreras, en la dirección Leonardo García y en la coordinación quien les habla Manuel Rubiano. Bienvenidos. Las guerras como la tristemente célebre guerra de Siria, las desigualdades entre países y la pobreza son algunas de las causas de las migraciones internas y externas. Estas migraciones hacen que millones de personas deban desplazarse dejando atrás su país, sus costumbres, sus amigos y lo más triste, su familia. A pesar que Colombia ha mejorado sus indicadores de violencia y también sus indicadores económicos, históricamente ha sido uno de los países que ha sufrido este tipo de desplazamiento. No solo por razones de seguridad, digamos por el conflicto interno armado, sino también en algún momento la clase media, lo que muchos llaman la burguesía ilustrada, ha debido salir del país en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, el crecimiento económico de la década pasada, debido a los altos precios de las materias primas, hizo que empezáramos a ser receptores también de inmigración. Una de estas olas de inmigración ha sido la ola venezolana, que vienen a buscar lo que lamentablemente no han podido encontrar en su país. ¿Cómo reaccionamos a este cambio? ¿Tenemos miedo a los inmigrantes? ¿Debemos rechazarlos? Para empezar a entender este fenómeno y ayudarnos a responder estas preguntas, tenemos una persona muy especial y un estudioso de este fenómeno. Es Daniel Vargas Solarte, abogado y politólogo de las universidades Santo Tomás y Nacional, integrante del Grupo de Investigación de Migraciones y Desplazamientos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y ponente sobre este tema en varias conferencias. Daniel, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Daniel, ¿por qué se dan las migraciones a gran escala? Bien, digamos que los lugares comunes en los cuales se ha abordado el tema y que se lo hace mediáticamente está muy relacionado con qué hace parte de la esencia del ser humano. Si miramos el inicio del poblamiento del mundo, es un hecho que se da a partir del movimiento del ser humano en los distintos continentes y que tiene como una de las grandes virtudes el hecho de que que haya sido mediante contacto, el contacto físico de la persona con el planeta, no como se hace, pues digamos, en lo que se denomina actualmente globalización, que es poner estas personas que hace 50.000 a 70.000 años poblaron el planeta, los ponen en contacto y en comunicación en este momento, lo que llamamos globalización, pero finalmente la causa de la ocupación del planeta por el ser humano fue la migración, por eso un componente tan importante. El otro lugar común, o sea, no podemos hablar siempre que las migraciones son malas, de hecho son esenciales para que haya cambios. En efecto, hacen parte del ser humano, entonces es más relevante entenderlas y tratar de abordarlas desde distintas áreas, de una manera interdisciplinar. Pero digamos, si nosotros llegamos ya más a una época contemporánea, donde hay medios de comunicación, donde se habla ya de xenofobia, de grandes migraciones, vuelvo y pongo el tema de Siria,
Cuando pasan estos fenómenos que aparentemente son forzados, podríamos hablar que algo funciona mal en un país. Por ejemplo, recordemos Fernando Vallejo habla de que más o menos hay 5 millones de desplazados colombianos que se fueron a otros países en las décadas pasadas. ¿Eso significa que es un estado fallido cuando pasa esto? No, definitivamente las categorías que se dan para explicar, digamos, situaciones coyunturales como puede ser la que mencionaste de Venezuela o de Siria, están, digamos, atadas a marcos teóricos más grandes. Si quieres me dejas explicarlos. Claro. Bien, entonces académicamente se aborda a partir de cuatro estudios. Uno se llama teoría del equilibrio, otro se llama enfoque histórico estructural, otro teoría transnacional y otro enfoque reticular o de redes. Uh-huh. El primero, estos pues digamos que vienen cronológicamente. El primero lo estudian desde las teorías económicas liberales y estudian el fenómeno migratorio como un tema económico, un tema de mercado, de oferta y demanda. Entonces, donde hay demanda de personas, de mano de obra, por ejemplo, eso se convierte en un factor de atracción para que existan las migraciones. Esto se ha explicado con una tesis que se llama el push and pull, que es atracción, expulsión. Por ejemplo, entonces, lo que pasa en México con las maquilas. Perfecto. De hecho, México, como para ir dando datos, es el segundo país del mundo con mayor migración. Tiene 12 millones de migrantes. ¿El primero quién es, Daniel? El primero es la India. ¿Sí? ¿A dónde migran? Lo normal son los países fronterizos. Ese es el primer factor porque, como lo dijiste, pues digamos, hay mucha gente que no tiene recursos para tomar vuelos. Entonces lo hacen a un vía terrestre o marítima. Entonces siempre buscan las fronteras cercanas. Tenemos entonces un enfoque bastante economicista, al cual el enfoque histórico-estructural dijo: esto no es solo mercado, esto no es solo factores de atracción y expulsión, sino que están atados a la época de las colonias. Si recuerdas, entonces Europa interviene en América a partir del siglo XVI, luego lo hace en África en el siglo XIX, igual en Asia. ¿Sí? Yeah. Entonces lo que dice la teoría estructural es que las migraciones se dan como una consecuencia de la época de la invasión o colonización, digamos que están como de un poder político. Un poco. Ha sido consecuencia de la intervención, digamos, fuerte de ciertos países sobre otros, que generan un efecto, digamos, algunos teóricos lo llaman boomerang, que es entro en un país pensando que no voy a tener consecuencias. Por ejemplo, si miramos esa intervención, lo que pasa en Francia, que ellos dominaban prácticamente la mitad de África y después también hubo una migración de esos países africanos a lo que es Francia ahora. Absolutamente de acuerdo. Digamos que se llamaba incluso África Occidental Francesa, se llamó. Y el otro sector se llamaba África Oriental Inglesa. Digamos, esas eran las dos potencias, sin embargo, estuvieron todos los países europeos. Hasta incluso Polonia quiso también tener un país dominado. Polonia. Digamos. Sí, hasta eso. Era como los polacos también. Cualquiera que tuviera un barco y pudiera ir más allá de sus fronteras se volvía un colonizador. Y quien no lo hacía, digamos, es una de las tesis que explican que el gobierno que no lo hiciera, pues dentro de Europa se le veía como un gobierno débil, quien no pudiera presumir de estar invadiendo otro país, ¿no? Yeah. Pero entonces sí, en efecto, y tiene que ver con ese tipo de migración que está atada, de hecho, a un vínculo histórico. Por eso encuentras que muchos africanos de Angola están en Portugal ahora. ¿Sí? Esa es una migración bastante fuerte. Es algo que explica un poco Frantz Fanon, ¿cierto? En su libro Pieles Negras, Máscaras Blancas, que es un poco el sentido del colonizado ir hacia la ciudad élite, ¿cierto? Que es un regreso hacia una cultura que él no tuvo, sino que le fue impuesta. Entonces se presenta una necesidad de migración para retornar a ese origen del cual él fue colonizado, que lo explica muy bien en el caso de las Antillas francesas y holandesas, justamente con París y con Francia, ¿no? Sí, con unos efectos interesantes, y es que, como mencionas, la formación de las élites después de las independencias se dio en esos países que eran los países dominantes. Entonces, si estas élites de países libres estudian en las facultades de los países cuales eran los dominadores, pues el efecto, como se vio en África con los nuevos gobernantes, era pues es una supuesta independencia, una pseudo independencia, porque siguieron sirviendo a sus antiguos
colonias. Algo como lo que pasó aquí a principios del siglo pasado, cuando la élite, digamos, bogotana, cuando no había unas universidades aquí consolidadas, mandaban a estudiar a los arquitectos y a los ingenieros a Inglaterra, a Francia, más recientemente a los Estados Unidos. Entonces, como que hay una dependencia ideológica de lo que estás diciendo, porque hay una educación en el centro, en esas partes. Sí, digamos, el tema de la independencia es un tema jurídico en el cual deja de haber una intervención de un gobierno sujeto a otro, pero eso no implica que la independencia se haya dado en las mentes de las personas colonizadas. Claro. Que es el enfoque de Fanon, Sí. que es un referente, digamos, dentro de todo el estudio del colonialismo africano. Entonces, eso nos da paso al siguiente enfoque de teoría, y es que se menciona, se dice, la teoría del equilibrio, la que mencionaba el push and pull, no está errada, dicen los de la nueva teoría que se llama teoría transnacional, que es la que voy a explicar a continuación. La del histórico estructural tampoco está errada, pero me parece, dicen ellos, que no explican las migraciones que se dan no solamente sur-norte, sino también sur-sur o norte-norte, es decir, migraciones horizontales, no solo verticales. Bueno, ya paso a explicar los ejemplos. Sin embargo, quiero explicar un poco más qué significa el enfoque nuevo de teoría transnacional. Entonces, ellos dicen es que este enfoque es institucional, que las migraciones obedecen más a efectos jurídicos de organizaciones internacionales o de los mismos países, que por ejemplo suben o dan visados con mayores o menores requisitos, ¿sí? Abriendo, digamos, las puertas según también la necesidad de mano de obra que requieran. Entonces en algunas temporadas las abren y en otras las cierran. O también, digamos, las diferencias políticas, porque si veamos a Obama, aunque sí él deportó bastantes personas de los Estados Unidos, ahorita permitía, el visado era relativamente fácil. Según lo que se escucha en los medios de comunicación, Trump ha cerrado bastante las fronteras, ¿no? Entonces, desde la teoría transnacional utilizarían ese ejemplo de los dos gobiernos para mostrar con datos esa diferencia, que un cierre de frontera en términos jurídicos implica también una disminución de esa migración. Ya. Entonces ya los migrantes, como sucedió también en Francia y en los países mediterráneos con los africanos, ellos comenzaron a buscar otros sitios de destino para migrar, porque los países europeos comenzaron a ser mucho más exigentes a la hora de admitir extranjeros. Entonces los africanos comenzaron a buscar un poco Arabia Saudí y luego Sudamérica, principalmente Argentina y Brasil. Los africanos, o sea, Buenos Aires hay mucho africano. Sí, en Buenos Aires, de hecho hice un trabajo de campo en Buenos Aires porque ya están incluso en un sector, hay un barrio completamente de africanos, que es una calle que se llama Junín, en la cual venden sus artesanías, viven de eso. Mientras muchos nos explicaban que pues veían Argentina como un sitio de paso, pero que su objetivo era llegar a Estados Unidos. Yeah. Sin embargo, llevaban ya ahí 2 años. O sea, seguramente iban a tener muchas más complicaciones para salir de Argentina y se iban a sentar ahí. Como lo que pasa con los cubanos que llegan hasta Panamá o a Colombia para seguir el curso hacia los Estados Unidos. Correcto, incluso en pueblos, municipios como Turbo, de ahí toman barcos, lanchas hacia Panamá y Centroamérica, y se han encontrado lanchas con personas de múltiples nacionalidades. Principalmente chinos, ¿no? Chinos de indios, es tremendo. Indios, sí. Entonces se pegan de viaje. Sí. Por eso no lo desvinculo mucho de lo que mencioné al principio. Esas primeras migraciones de hace 100.000 años, pues sí, es que están aún, digamos, hay un traslape temporal. Aún se encuentran casos similares. Y la teoría de redes. Algo importante con la transnacional es que otros fenómenos jurídicos es lo que vemos por ejemplo, Colombia tiene una curul en la Cámara de Representantes para afros, para indígenas, sí que son minorías. Pero adicionalmente creó una para colombianos en el exterior. Entonces tenemos un representante de colombianos en el exterior en el Congreso, ¿sí? Esas son medidas jurídicas que fortalecen las migraciones. Porque, digamos, los que están fuera comienzan a tener, primero no rompen el vínculo con su país de origen y segundo, se sienten, digamos, que pueden tener un interlocutor o un representante con su país. Además es bueno porque fíjate que leí en un libro que la gran migración que hubo de italianos a Brasil y Argentina, pues como el gobierno italiano no podía ayudarles, decía que los italianos que estuvieran en esos países nuevos deberían pedir productos italianos.
para incentivar la economía italiana y que eso era la mayor forma de patriotismo, que tiene que ver con lo que dices tú, ¿no? Si hay migrantes, por ejemplo, lo que hace México con los Estados Unidos, bueno, que ellos ayuden a incentivar la economía mexicana o los colombianos que se han ido, también la economía colombiana, comprando productos colombianos, mandando remesas, exacto. Ahí ya comienzas a tocar la cuarta teoría, que es la de redes. Y para mí, pues algo que es insoslayable con relación a la transnacional es la importancia de la Organización Internacional de las Migraciones, que es la OIM, que digamos hace teoría, es decir, teoriza sobre el tema, también genera recursos en países que tienen desplazamiento principalmente por guerras. Sí. Y entonces se convierte en un organismo internacional que también dinamiza esas migraciones. En el enfoque reticular, entonces, lo que dice es, criticando un poco los tres anteriores, es que se deja de lado fenómenos culturales, principalmente, como los que mencionas. Cómo se relacionan las personas que llegan a un nuevo país, ¿sí? Digamos que en algunos casos, como lo mencioné en un momento, pues está el hecho del vínculo histórico. Entonces, seguramente ya tienen otros conciudadanos en ese país de destino. Por ejemplo, los Argelia con Francia. Sí. ¿Sí? Hay un vínculo Colombia cultural. con España. De hecho, España es el segundo Receptor. lugar de migrantes colombianos. ¿El primero cuál es? Estados Unidos. Estados Unidos es en el mundo el mayor receptor de migrantes, tiene el 47%. Luego sigue Alemania con un 12%. Luego viene Arabia Saudí, que también se plantea en Medio Oriente como un fuerte receptor. Sí. Digamos que estos serían los tres primeros. Pero Daniel, digamos que volviendo al tema de Venezuela, según el sociólogo venezolano Iván de la Vega, de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, en los últimos 10 años han llegado casi 1 millón, entre 900.000 y 1 millón de venezolanos, incluyendo también las personas que tienen la doble nacionalidad, por el efecto de la llamada revolución bolivariana. ¿Qué impresión y qué impresión tiene sobre este fenómeno y sobre esas teorías que nos has hablado? ¿En cuál de esas teorías está? Claro, digamos que las teorías, uno podría estudiar un caso como el de Venezuela-Colombia con las 4 teorías, ¿sí? Sí. Porque justamente son complementarias. Entonces, el fenómeno de Venezuela es coyuntural, igual que el de Siria. Siria en este momento pues es el país del mundo con mayor emigración. Tienen el 25% de personas emigrando por causa de la guerra, ¿sí? Siria tiene 22 millones de personas y tiene más de... De migración externa, ¿sí? Sí, de migración internacional, pero digamos que por su situación es el país con mayor migración en el mundo, ¿sí? En este momento. Venezuela no tiene un porcentaje tan alto. Si bien tienen poblaciones similares, digamos que Venezuela está sobre los 28 o 30 millones, no tiene 5 millones de migrantes. De migrantes, no. Entonces, y como lo mencionas con la cifra que das, lo del millón, ¿te refieres a venezolanos en Colombia? Sí, millón? que han migrado en los últimos 10 años. Bueno, ahí yo tengo un dato distinto con relación a eso, porque, por ejemplo, la Migración Colombia, que es el que se encarga de entradas y salidas, ellos tienen en efecto un ingreso de 1.200.000 personas en los últimos 3 años. 1.200.000. Pero con salidas de 900.000. O sea, Ok. de esos 1.200.000 sí entraron, en efecto, pero volvieron a salir de Colombia 900.000. La diferencia está en esos 300.000 que quedan acá, que están seguramente en procesos de pedir visas temporales o estos permisos. Pero bueno, el fenómeno de Venezuela yo lo acojo de la siguiente manera. Y es que es más alta o ha sido más alta la migración que ha tenido Colombia a Venezuela que Venezuela a Colombia. Principalmente en la década de los 70, que hubo una bonanza petrolera en Venezuela Sí. y una necesidad de mano de obra. Esto se explicaría desde el tipo de, por ejemplo, de teoría del equilibrio, el push and pull, de atracción, expulsión. En esa época llegaron a migrar 1 millón de colombianos a Venezuela. 1 millón. Sí, y eso estamos hablando hace varias décadas. Sí, muchos de esos millones volvieron, pero otros tantos se quedaron. Pero digamos que fue mucho más alta esa migración de colombianos a Venezuela en ese momento que la que se viene presentando en esta época de venezolanos a Colombia. Y la de venezolanos a Colombia tiene 3 fases. Una, que es una migración de élite, que se dio en el 2005 con expulsión de trabajadores de PDVSA, que fueron casi 18.000 personas.
Entonces llegaron muchos de esos 18.000 a Colombia, pero con muchos ingresos y con fuertes inversiones. Como la élite venezolana. Luego, en el 2011, con temas de privatización y cierre de empresas, también generaron otro factor de expulsión de migración, pero también de gente profesional y de gente con plata. Gente que tenía empresas allá. Como una clase media. Media alta, sí. Como una burguesía ilustrada. Y ya lo que vemos en el 2000... Me encanta el término. En el 2016-17 ya, que son más o menos las fotografías que vemos en el puente de la frontera de Cúcuta, de miles de personas, ahí ya está clase media baja y está, digamos que todas estas personas que te menciono con la cifra 1.200.000 ingresos con 900.000 salidas, y que están 300.000 personas acá. Entonces yo hablaría más de una cifra cercana a los 300.000. Históricamente, ¿cuántos venezolanos hay en Colombia? 40.000 nomás. O sea, 40.000 personas que residen en Colombia. Que no es alta. Que aman Colombia, que se identifican ya con lo colombiano, que digamos que está dentro de ese enfoque de teoría de redes, ya está muy asociado a lo colombiano. Sí, traen igual cosas y mantienen vínculos con Venezuela, viajan a Venezuela y van y vienen, pero viven acá y se identifican con el país. Incluso pues viene el fenómeno de la doble nacionalidad, ¿no? Después de Venezuela, pues curiosamente la mayor cantidad de extranjeros que tenemos es de estadounidenses, tenemos 15.000. No me lo hubiera imaginado. Y después de los cuales unos 12.000 son agentes de la CIA y de la DEA. Bueno, sí. Está como para una novela de Mario Mendoza. Digamos que no es el migrante. Ya le metió política, ¿no? No es el migrante que está temporal, sino ya que de esos 15.000 estadounidenses ya viven aquí. Ya. No, pero mira, no es mentira, ¿sí? La cifra real, cuando yo te hablo de eso, es porque en el libro de Germán Castro Caicedo, ¿cierto? De Nuestra Guerra Ajena, él demostraba con cifras cómo realmente esa población norteamericana existían en Colombia 8.500 contratistas, solo contratistas del ejército americano viviendo en Colombia durante más de 5 años, que ya eran parte de un ejército que él denomina, ¿cierto? De su forma, es un ejército paramilitar, en tanto está pagado por los Estados Unidos, pero no son US Army, es decir, no son soldados formales, sino son contratistas del ejército americano y viven de tiempo completo aquí, 8.500. O sea, es decir, que es un poco más del 60% de la cifra que tú dice Daniel. Claro. Entonces ahí tenemos los 4 enfoques. Claro que Colombia tiene un vínculo militar, económico, inclusive político gigantesco, ¿no? Que eso digamos que tiene una relación con la teoría que tú nos dices, política y histórica estructural. Histórica estructural. Claro, histórica estructural. Que también, digamos, no se sale de esa idea de país dependiente de otro, ¿no? De la idea de un neocolonialismo, digamos. Bueno, en el caso particular de Colombia, mencionamos a Colombia tiene 4.700.000 personas en el extranjero. Esos 4.700.000, si se toman individualmente, cada uno envía $1.000 anuales, que digamos es poquito, $1.000 anuales a Colombia, a familiares. ¿Sí? No es mucho, sí. Entonces ahí ya entramos en el tema. Perdóname, ¿tú tienes un dato, digamos, mensual de cuánto sería eso que envía un colombiano? Sí, es dividir los $1.000. O sea, está calculado los $1.000 ya de esa forma. Ah, sí. Bueno, ok. Lo que hago es como si cada colombiano $85 más o menos. Cada colombiano que está allá, supongamos que envía los $1.000. Obviamente habrán colombianos que envíen 5.000 mientras otro envía solo 100 al año. Al año, sí. Pero 4.700.000 generan $4.700 millones al año a Colombia, ¿sí? 4.700 millones de dólares es superior, es el doble de lo que Colombia recibe por exportaciones de café, ¿sí? Y es la mitad de lo que recibe por petróleo. Por eso se ubica en el segundo fuente de ingresos del país. Para ciertos países como Honduras, por ejemplo, Colombia representa solamente el 1.7% del PIB, sí. Pero en países como Honduras y Salvador representa el 18%. Que es altísimo. Es altísimo. En México me imagino que también es alto. En México, bueno, no tengo la cifra en ese momento. ¿Qué sucede con este tema de remesas? Entonces, que generan, digamos, muchos efectos por ejemplo, de sustitución de política pública. Ya el Estado entonces no entra a trabajar lo social, digamos, de una manera que si no tuvieras ingresos, esa fuente de ingresos. Lo otro que ocurre es que esos ingresos no se distribuyen en todo el país, sino que son focalizados. Entran a lugares de los cuales los migrantes salieron, ¿sí? Menos que el eje cafetero. Sí. Principalmente el Valle del Cauca y Bogotá, pues por la cantidad de población que tiene, pero luego sigue Quindío y Risaralda.
esos 4.700 millones entran con un enfoque territorial, ¿sí? Porque van directamente a esos hogares. Yeah. Y en lo que se ha visto es que han usado esos dineros en temas de construcción, en temas de empresariales, y los receptores de migrantes de esos recursos, esas remesas, generando, digamos, que cierto dinamismo en la economía en esos departamentos con relación a otros. Y esa es una de las características con relación a ese tipo de ingreso, que entra focalizado distinto al que entra con, por ejemplo, con petróleo o café, que se entraría a distribuir en varios departamentos. Una pregunta, ¿Colombia generalmente ha sido un país que está abierta a la migración o es un país que está cerrado? Por ejemplo, si lo comparamos con el Brasil o con Argentina, pues las cifras que tú nos das veo que es muy poco. O sea, el gobierno no incentiva la inmigración. Siempre ha tenido fronteras abiertas, digamos. Nosotros no hemos tenido prevención contra los extranjeros ni hemos impuesto trabas a su ingreso. Desde 1492 no hemos tenido ninguna restricción. Pueden entrar y llevar. Siempre hemos estado de brazos. De hecho, ya que mencionas un caso histórico, es justamente con la independencia poco después. Y eso está mencionado por Kalmanovich en Economía y Nación. Él, digamos, no es tan condescendiente con Bolívar. Pues porque nosotros tenemos a Bolívar como héroe en todos los departamentos, bueno, con excepción de Nariño, que también está en contra un poco de Bolívar. Pero lo van a excomulgar. Pero, ¿qué dice Kalmanovich? Dice, Bolívar quiso, digamos, disminuir un poco, tenían preocupación del componente afro que fueran a superar a los blancos. Una de las maneras fue el tema migratorio, entonces la política que se hizo en ese momento fue entregar tierras a los blancos que vinieran de Europa. Uh-huh. Sí, más adelante ese fenómeno se ve con los alemanes un poco en Santander, los cultivos de tabaco y esto. Pero era una decisión de ingreso de otras personas, de extranjeros, digamos que incluso otorgándole beneficios. Claro, porque ahí digamos un poco la historia que siempre nos cuentan en el libro de historia es que Bolívar es un héroe, pero pues la realidad es que Bolívar tenía unos intereses económicos como toda la élite que estaba acá, que simplemente negoció con esa otra élite europea, digamos una manera de transponer esa economía, ¿no? El ejemplo lo pone muy bien Kalmanovich y Álvaro Tirado Mejía, principalmente porque a principios de la República la economía colombiana era, después de la de Haití, la segunda más pobre de toda América. Entonces necesitaban traer esa tecnología y ese conocimiento para promover algunos renglones económicos que sin embargo no siguieron aportando a la nación, pero quedaron en manos de extranjeros, ¿no? Como el oro, como la plata y posteriormente el caucho a principios de siglo, ¿cierto? Que quedó en todas las casas caucheras. Y que tiene que ver un poco con la localización de la población negra en Colombia, ¿cierto? A la cual también se le asignaron otros, digamos, territorios. No más esta semana estamos teniendo problemas en el Chocó frente a ese tema, ¿cierto? Que siguen aislados, siguen marginados de la economía nacional. Libertango, escrita por Astor Piazzolla, tiene toda la melancolía del migrante. Piazzolla mismo vivió entre Buenos Aires y Nueva York, migrando desde una Italia conflictiva y pobre hasta una América llena de promesas y esperanzas. Versión del violonchelista Yo-Yo Ma, acompañada de la Orquesta Filarmónica de Moscú. En Unipiloto Radio escuchas Debate Capital, el espacio de las opiniones independientes. Muy bien, estamos de vuelta en Debate Capital hablando sobre el tema de las migraciones. En un libro de Mike Davis, ¿cierto? Se narra un poco la épica migración de la ruralidad latinoamericana hacia las ciudades y principalmente hacia los lugares donde se generaban los empleos y donde se generaba la economía del mundo. Pero el capitalismo, ¿cierto? En los últimos 30, 40 años ha dado un vuelco y ha roto la barrera del tiempo y la distancia y realmente ya no se hace necesaria la migración de la población por cuanto el capital y la producción va a donde está la mano de obra más económica. La pregunta para ti es la siguiente: si esta teoría tiene una validez, ¿cierto? Ya esas migraciones no se producen por factores económicos. ¿Podríamos decir que la principal causa de las migraciones en el mundo son las guerras? Es decir, el ejemplo de lo que está pasando en Siria, de lo que pasó con la primavera árabe y pues el ejemplo colombiano, que es pues el ejemplo más latente y hay que decirlo más patético a nivel mundial sobre migraciones por guerras. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bien, esta es una mirada también desde un enfoque económico en donde se le da, digamos que el papel principal a las transnacionales. Es la transnacional la que llega al país y no, lo que mencionas es entonces ya no tendría la persona que salir de su país, sino
esperar a ser contratada pues a través de maquilas, ¿sí? Pero para responder esto, pues me gustaría retomar el tema de los datos, ¿no? De cuáles son los países con mayor emigración y con mayor inmigración, para revisar si esa tesis podría considerarse sin ningún tipo de crítica. Ajá. Entonces, retomo en efecto que si observas con los países, digamos, la India, que sería un país de bastante transnacional y con mano de obra de maquila allá. La India es el país con mayor emigración del mundo, ¿sí? O sea, hay mucho nacional indio que sale de su país. Pero la pregunta es esta, ¿qué tipo de migrante es el indio, no? Porque uno tendería a pensar que el migrante indio es el que sale con una educación bastante buena, que es apetecido además en un mercado laboral internacional, ¿cierto? Y que está, digamos, referenciado principalmente por los conocimientos en electrónica, que fue, digamos, la inversión que hizo el gobierno indio durante los últimos 30 o 40 años en Bangalore para promover justamente ese tipo de profesional indio. ¿Ese es el que está migrando? ¿O el indio que migra es el indio pobre que migra a pie y que sale del subcontinente indiano en la miseria? ¿Cuál es? Digamos que dentro de una franja que son 16 millones de migrantes están de todos, ¿no? Está de todo tipo de migrante. ¿16 millones? Sí, por eso es el mayor. Luego sigue México con una expulsión de 12 millones de personas. Y México también, curiosamente, es un país de maquila. Sí. Ahora viene un caso interesante que es el de Rusia. Rusia, que digamos es un país industrializado, pues digamos hace parte de los países potencia. Este país tiene el siguiente fenómeno. Salen 10 millones de rusos, hay 10 millones de rusos por fuera, o sea, que hace parte de los países con mayor emigración, pero también es el país de los países con mayor recepción. Tiene 10 millones de extranjeros en su territorio, ¿sí? O sea, como si hubiese hecho un cambio de nacionales por extranjeros. Y ese fenómeno, por ejemplo, es bien interesante porque digamos que no se entendería desde un enfoque bélico o económico con tanta facilidad como se plantea, ¿sí? Porque ya debe tener otro tipo de variables. Entonces, si se miran estos datos con los países de mayor emigración e inmigración, digamos que ese enfoque teórico con relación a la transnacional y a la maquila, que es propio, pues digamos, de la tercera revolución que vivimos con la idea de la tecnología y el chip, no podría afirmarse con tanta solidez. Bueno, pero hablemos un poco de esa migración de la guerra para entender esas cifras, porque digamos en el mundo tenemos en este momento un ejemplo muy preocupante como es el de Siria, y hemos visto esas escenas que son devastadoras, ¿cierto? En todo el Mediterráneo, y las escenas que hemos visto también un poco en Alemania, en Inglaterra, de todos estos migrantes que llegan y no tienen oportunidad, y principalmente en Italia, ¿no? Que en Italia es un gran receptor de migración africana y también de Siria. Exactamente. Entonces, esta migración que es producida por la guerra, ¿cierto? ¿En qué situación deja a los migrantes y en qué políticas y en qué problemas nos va a sumergir en los próximos años? Porque estamos viendo que en Europa hay un rechazo muy fuerte, ¿cierto? Que es la introducción que nos trajo hoy Alejandra. Hay un rechazo muy fuerte por los migrantes, y el tema de los migrantes se está volviendo un tema políticamente fuerte. Y en casi todas las partes del mundo, ¿cierto? La derecha ha asumido ese papel del rechazo a los migrantes y lo ha asumido el miedo realmente como una bandera para ganar posiciones políticas. Y pues no nos vamos a mentir que Donald Trump tuvo una gran cantidad de votantes justamente por ese tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, que la guerra como tal se convierte en un factor de expulsión es muy difícil de controlar, ¿no? Y por más que los países europeos, como lo mencionan, pongan barreras a la inmigración frente a fenómenos de guerra, se abren, digamos, las fronteras por cuestiones humanitarias, digamos. Es muy difícil que un país políticamente, a nivel diplomático, cierre las fronteras a personas que están migrando por causas de desplazamiento forzado por tema militar. Distinto así la política ya, digamos, de partidos conservadores, que es la política del tema de visados, pero que ya es de un control de residencia, pero por otro tipo de factores, entre ellos los históricos, de los migrantes que ya han estado en estos países desde antes, y se les deporta o se les hace de procesos jurídicos migratorios para ver su condición en el país. Entonces yo veo el factor de la guerra como un factor que
tanto en el país que sufre la guerra como en los países limítrofes principalmente, se les sale de las manos cualquier tipo de control o medida que se quiera poner a sus migrantes. De ahí el caso de Siria, que tiene el 25% por fuera del país, pero a fronteras cercanas. Pero, Daniel, Entonces, ¿y qué sucede? Que después, como se ha visto en ciertos países, después del conflicto hay un retorno de estos migrantes, justamente porque los países que los han servido de receptores temporalmente, pues no los van a dejar ahí con sus connacionales o no los van a dejar en su país, pues interviniendo en la economía o pues todo el efecto que genera en el mercado de trabajo el ingreso de extranjeros, ¿no? Entonces, normalmente inician procesos de deportación después del conflicto. En Venezuela, con el aumento del flujo de pasajeros, hay que agilizar los tiempos y el servicio y la seguridad que todo esto conlleva. Entonces, hace poco se implementó la tarjeta de movilidad fronteriza, el TMF, que fue hace poco, el 1 de mayo. Y con eso lo que se quiere hacer es como agilizar ese proceso de papeleo y todo esto que lleva. Luego menciona también el tema de la información biométrica a través del análisis del iris de las personas para poder mejorar y seguir como con ese proceso de agilizar. Y el gobernador de Táchira, José Gregorio Belma, menciona que esta tarjeta de movilidad es como un acto de xenofobia para los venezolanos. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Sí, digamos que también yo tendría cierta prevención con los temas de biométricos, ¿no? Justamente hasta qué punto esto se enmarca dentro de una sociedad de control, ¿no? Preguntarle a George Orwell a ver qué opina de eso. Sí, Opina que realmente no son medidas para facilitar el tránsito de las personas, sino todo lo contrario, para tener un control absoluto de la vida de las personas, ¿cierto? Un poco el sueño de J. Edgar Hoover, que él lo plasmó en muchos de sus escritos, solo que no tenía la tecnología en el momento para hacerlo, ¿no? El exdirector del FBI. El exdirector del FBI. Sí, digamos que en esa línea es importante mencionar un poco un cambio que ha sufrido las sociedades en Occidente con relación a decisiones tecnológicas como esa. Y es, Michel Foucault estudiaba el tema de las sociedades disciplinarias. Entonces, cómo el ser humano era controlada por las escuelas, por los hospitales, por los sitios de entrenamiento militar, en el cual el cuerpo queda sometido a una serie de reglas supuestamente legítimas, pero queda absolutamente condicionado y adiestrado. Se le disciplinaba como tal. Luego viene un cambio, menciona Foucault, y es que ya no es solamente la disciplina corporal y mental, sino también se pasa a una sociedad de control debido a la inserción de la tecnología. Entonces todas las cámaras y todo, incluso uno se hace parte de eso voluntariamente cada vez que pone su imagen, su voz dentro de estos mecanismos que entran en redes de tecnología. Entonces termina el ser humano doblemente sometido ya sea a una institución, como las que mencioné, puede ser también la iglesia, o directamente a un país que ya sabe todos sus movimientos. Incluso sabe que consultan internet, ¿sí? Como Facebook, ¿no? Que ahora las empresas revisan Facebook antes de contratar a una persona. Porque ahí se revela su opinión política. La misma Nosotros persona. revisamos el Facebook de Manuel antes de venir para acá, ¿es cierto? Entonces ahí No tiene nada que temer. entramos con un tema súper importante que es el tema de la libertad, ¿no? Cómo está, o sea, digamos, limitada o fulminada por ese tipo de ya sea una sociedad disciplinaria de control. Con relación entonces a ello, en efecto, sí son medidas invasivas que finalmente hacen parte de un tema que es migraciones y seguridad, que es más, me pensaría yo, más de una política no solo enfocada con Venezuela, sino que tiene que ser una política de fronteras nacionales según lo que se entienda también por seguridad y qué tipo de afectación puede tener los extranjeros en Colombia, que pensaría que desde mi punto de vista no justamente por lo que preguntaba Manuel, nosotros no hemos sido un país caracterizado por migraciones fuertes de extranjeros. Por ejemplo, se sabe que Brasil y Perú tuvo fuerte migración japonesa, digamos, sí. Pero nosotros la japonesa fue muy baja, 50.000 personas. Y otro tipo de migraciones que se han presentado del País Vasco, en fin, de gitanos, pero no somos un país
que justamente por su historia de guerra de 50 años sea atractivo para un migrante. Entonces, contestando un poco la pregunta, pues estoy en desacuerdo y no le veo ningún inconveniente al ingreso de extranjeros. Daniel, tú nos decías, sí, lo que decía Leonardo, la inmigración y los inmigrantes se toman por personas que aprovechan eso. Entonces dicen, bueno, como decía Noam Chomsky, un político que le trate de meter miedo a la población y diga, no, es que son los inmigrantes los que tienen la culpa, que fue lo que pasó con Jean-Marie Le Pen en Francia ahorita, que casi gana la presidencia, y obviamente con Trump. Realmente uno pensaría que, según lo que tú nos dices, la inmigración va dentro de todos los seres humanos y en determinado momento van a haber grandes flujos de personas. De hecho, el hombre salió de África, conquistó Europa, siguió a Asia, de Asia siguió a América, y eso desde hace 60.000 años que fueron millones de personas. ¿Es válido eso? ¿La migración se puede controlar? ¿O lo que está haciendo Trump realmente es un juego político? ¿Lo que quería hacer Jean-Marie Le Pen en Francia también es una tontería? ¿Cómo uno controla eso? ¿Hay que temerle a los inmigrantes? ¿Son ellos los culpables de las desdichas que tenemos? Los colombianos, te lo digo porque tengo amigos en Cúcuta y también algunos en Boyacá que hablan ya de una manera xenófoba de algunas personas que han empezado a llegar. Sí, digamos que jurídicamente en Occidente, pues en los derechos humanos está consagrado la movilidad humana, ¿sí? Ajá. O sea, no solo, porque reconoce que hace parte del ser humano, es esencial, ¿sí? Entonces, digamos que desde ese punto de vista se promocionaría la migración. En el tema ya no jurídico sino político está la instrumentalización que hacen del tema con fines electorales, político. Claro. Y también de nacionalismo, ¿no? De exaltación del nacionalismo según el momento y la conveniencia. Entonces sí, se puede entender o se puede decir, como lo dices, que el tema puede ser instrumentalizado y que hay que tener en cuenta entonces saber leer, saber escuchar en qué momento se está dando esa manipulación de la migración. ¿Sí? Entonces puede estar atado, claro, a características de xenofobia. Correcto. Y que puede generar violencia como ha sucedido en países como España o Francia, de nacionales a extranjeros que los golpean en los metros o en las calles. En efecto, está muy relacionado con eso que me parece, pues debería ser sancionado algún tipo de control a estos políticos que hacen ese tipo de exaltación o de furia en contra de los extranjeros. Pues yo quisiera acompañar un poco ese tema porque, digamos, me parece que es la tendencia que está tomando el mundo, ¿cierto? Hay un libro muy interesante de Arjuna Pabrai, que es un autor que trabaja los temas de África, India y los temas postcoloniales, principalmente con la teoría del miedo al pequeño número. Entonces lo que él muestra es que políticamente ha generado muchos réditos, principalmente echarle, como dice Manuel, la culpa de los problemas internos de un país a los migrantes, principalmente bajo la figura de que hay un etos nacional, es decir, de que nosotros provenimos de un lugar y que nuestra nacionalidad es algo que viene en nuestro ADN y que esas otras personas diferentes no entienden ese ADN y todo lo contrario, ¿cierto? Probablemente van a estar en contra de nosotros y son realmente los que van a generar los problemas nacionales, ¿cierto? Él demuestra cómo muchas de las masacres desde la época colonial justamente se daban por ese miedo a las minorías y que una manera muy, muy fuerte de ganar adeptos y de generar esos populismos, principalmente los políticos, es atacando a las minorías. Solo hay que ver el caso, pues, de Vivian Morales atacando a las minorías de LGBT para esto de la adopción por parte de parejas gay. Ahora, en países como Estados Unidos, que tradicionalmente han sido países de migrantes, es que Estados Unidos es un país que principalmente lo hicieron irlandeses, italianos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo explicar la victoria de Donald Trump a partir de ese discurso del miedo al pequeño número cuando es un país mayoritariamente de migrantes y cuando la proyección muestra que los latinos van a ser la principal fuerza política en los próximos 50 años? Atado a lo que comentaba Manuel y al tema de la instrumentalización, justamente fue uno de los factores que le ayudó a Trump en la campaña electoral, ¿sí? Que, digamos, ese discurso fuerte y pues muy atado, pues no se puede, digamos, esperar. Si él es constructor, pues seguramente va a hacer muchos tipos de construcciones, entre esas el tema del muro.
Pero a mí, desde ese punto de vista de Estados Unidos, me parece que es un instrumento según El momento la histórico. necesidad. Puede ser, o sea, en este caso el tema electoral, pero también según la necesidad de mano de obra o no que requieran. Si ellos requieren mano de obra extranjera, porque pues muchos de estos 12 millones de mexicanos están en Estados Unidos, lo que hacen es bajarle al discurso. Entonces, según la necesidad que tengan de mano de obra, ¿sí? Hay un fenómeno en Estados Unidos y es lo que pasa con los estudiantes cuando tienen vacaciones. Entran a ocupar puestos de trabajo, entonces expulsan a los migrantes, principalmente los que están de manera ilegal. Entonces, pero ya cuando nuevamente están estudiando, entonces venga otra vez el migrante. Es según también cómo... Es un cómo discurso todo eso. calculado. Claro, está según el momento, le suben o le bajan al tema del rechazo. Daniel, una pregunta. Yo quisiera saber desde tu visión personal, ¿qué tan xenófobos son los colombianos? Y lo digo por esto, porque normalmente cuando llega un extranjero, principalmente un europeo, ¿cierto? El colombiano, y hay que decirlo, es muy arrodillado. Sí, qué pena decirlo de esa manera, pero es tremendo. Es como si otra vez le trajeran un espejito con 1492. Pero la situación con venezolanos, ecuatorianos, peruanos Es distinta, ¿no? diferente. Y entonces uno ya empieza a encontrar, principalmente por lo que aparecen muchos venezolanos en nuestro país, ciertas situaciones. Yo tengo que contar esto, como el de la carnicería de la esquina de mi casa, al cual al empleado venezolano le pagan la mitad de lo que le pagan a los empleados colombianos. Lo Entonces, pues contratan en claro, negro. finalmente la carnicería está llena de empleados venezolanos, pero ellos entienden que por su difícil situación reciben menos, es decir, se prestan para estos abusos. Entonces me quedé pensando, ¿los colombianos son xenófobos? Sí. Bien, eso lo contesto con otra categoría que es, aparte del racismo, la de clasismo. Y muestro un ejemplo. En España le sucedió algo particular a un jugador de fútbol que se llama Samuel Eto'o. ¿Sí? Él es africano y en el barrio que se fue a vivir, digamos, era pues de clase alta, ¿no? Obviamente, al ver a una persona negra, no al barrio, a los vecinos no les pareció muy buena idea y lo rechazaban, hasta que se enteraron y lo vieron en televisión que era Samuel Eto'o. ¿Sí? Ahí sí ya Cambió la cosa. lo invitaban a la casa, somos amigos de la estrella del fútbol. Es completamente... entonces el tema ahí no era de racismo, sino de clasismo. Él ya, no importa que fuera negro o blanco, la piel ahí no importaba, porque pertenecía a una clase social alta. Claro. ¿Sí? Algo similar sucede para contestar el tema de cómo tratamos a los vecinos. ¿Sí? Entonces, si es un europeo, entonces ya lo vemos es como hacia arriba. Y si es un vecino de los países que mencionas, lo vemos de manera horizontal o incluso hacia abajo. Pero más allá también con los extranjeros es un tema regional, ¿no? También lo vemos nosotros acá con lo que mencionabas también del trato a las minorías y también pues cómo estamos ubicados, digamos, por eso se llama andinocentrismo un poco, a que todo gira en torno a la ciudad capital y no hay un país más allá digamos, de la montaña, ¿no? No hay un país o sea, pareciera que Colombia solamente estuviera en la cordillera. La siguiente canción habla de los sentimientos de un inmigrante en un país que aunque cercano no lo considera suyo, que aunque poderoso no lo considera su casa, sus miedos y la nostalgia por la tierra que dejó. Los Tigres del Norte y Juanes en este Desconectado grabado en la ciudad de Los Ángeles en junio del año 2011. Estás escuchando en Unipiloto Radio Debate Capital, el espacio para los bogotanos de verdad. Bien, entonces luego de haber tratado el tema migratorio desde enfoques teóricos y con algunos casos particulares también, me gustaría hacer una conclusión, ¿no? Para el caso colombiano, dado el gran peso que tienen las remesas dentro de los ingresos de la nación, lo que se ve es que va a haber una estabilidad. A los gobiernos no les interesará disminuir o llamar a esos colombianos a que vuelvan al país, porque se ha convertido las remesas en una variable macroeconómica estable. Digamos que el petróleo puede variar, el café puede variar, pero estos ingresos, estos 4.700 millones de dólares que entran anualmente son estables y es algo seguro. Incluso permite al Estado
sacar créditos. De manera que, más allá de la valoración moral que se puede hacer con el efecto migratorio, si es bueno o malo, hay unos determinantes que nos dan una luz de qué va a pasar. Y en el caso colombiano va a ser constante la presencia de estos nacionales fuera del país. Ya como una opinión personal con relación a cómo veo la migración desde un punto de vista moral, pues me parece que lo conveniente para un país es que el nacional salga, tenga una estadía independientemente que país de destino escoja, pero que regrese. Para mí el retorno me parece que es la clave del fenómeno migratorio para el beneficio del país de origen y el beneficio finalmente de su casa, ¿no? Porque mientras tengamos fronteras nacionales, pues tendremos una casa. Hay una poesía de Constantín Kavafis, un poeta griego que ilustra, me parece, de una manera muy estética lo que acabo de decir. Se llama La Ciudad. Entonces comienza diciendo: dijiste, iré a otra tierra, iré a otros mares, encontraré otra ciudad mejor que esta. Todos mis esfuerzos los condena la suerte y está mi corazón como un cadáver sepultado. ¿Hasta cuándo seguiré en esta tierra baldía? Donde vuelvo mis ojos, donde quiera que miro, veo las negras ruinas de mi vida, aquí, donde gasté tantos años destruyendo y perdiendo. No encontrarás otra tierra, no hallarás otros mares, la ciudad te seguirá, errarás por idénticas calles, envejecerás en el mismo vecindario y encanecerás entre estas mismas casas. Siempre llegarás a esta ciudad, no esperes otra. No hay nave para ti y tampoco hay camino. Así como destruiste tu vida en este pequeño recodo, también la has arruinado en el universo entero. Muchas gracias entonces por la invitación. Mil gracias, Daniel. A la Universidad Piloto. Bueno, muchísimas gracias además por ese bello poema, Daniel, y por haber estado aquí con nosotros en cabina. Como casi todos los temas de Debate Capital, siempre da para muchas perspectivas y para diferentes enfoques y visiones. Nos gustaría tenerte aquí en otro programa, pero para analizar un poco más el tema de la migración interna en Colombia. Yo sé que para ti, digamos, ya es un tema un poco más repetitivo, pero puede ser que para nuestros oyentes de Unipiloto Radio sea un tema novedoso e interesante. Entonces les agradecemos a todos nuestros oyentes su permanencia aquí en Unipiloto Radio y su compañía, y los esperamos el próximo miércoles con otro tema de Debate Capital. Muchísimas gracias. En Unipiloto Radio pasó Debate Capital. Agradecemos a nuestros oyentes su presencia y su interés en conocer visiones y opiniones alternativas sobre los temas de actualidad en la ciudad de Bogotá. Escúchenos todos los jueves a las 4:30 de la tarde en la radio de la Universidad Piloto de Colombia, Unipiloto Radio. Dirección: Leonardo García. Coordinación: Manuel Rubiano.